Entonces tenemos acá. Hoy día vamos a trabajar en Matemática 2 el tema de vectores y matrices. Entonces tenemos a lo siguiente. Primero vamos a ir con el concepto, ¿verdad? Entonces, matrices principalmente decimos, o que una matriz A, noten que la matriz se va a representar con una letra mayúscula de M por N. Es un ordenamiento rectangular de escalares dispuestos en M filas y N columnas. Entonces, aquí ya hay una indicación, ¿verdad? M por N, M significa filas, N significa columnas. Recuerden que filas es horizontal, columnas es vertical. Para designar a cada uno de los elementos de la matriz, se utiliza un doble subíndice que indica el número de fila y número de columna que le corresponden en la regla. Entonces, por ejemplo, observan que dice A, subíndices 3, 3. ¿Qué quiere decir esto? Que ese número está ubicado en la fila 3 y en la columna 3. Que por ejemplo dice A 2, 1. Quiere decir que está ubicado en la fila 2 y en la columna 1. Eso es lo que indican esos subíndices. Entonces, esa es la forma general de una matriz. Recuerden, es un ordenamiento rectangular de escalares, dispuestos en filas y columnas. Cuando hablamos de escalares, estamos refiriéndonos a un número, por ejemplo, 4, 3, 5, un número, ¿sí? Específicamente un número real. Entonces tenemos ahí, este es el concepto de una matriz. Ordenamiento rectangular de M filas y N columnas, en donde cada uno de sus elementos se representa con un subíndice. El subíndice indica la posición en la que se encuentra. Esto es como hablar de las celdas en Excel. Entonces, hay tipos de matrices. Está la matriz columna o también conocida como vector columna. Esta es la que tiene una sola columna. Puede tener varias filas, pero tiene una sola columna. Entonces es vertical totalmente. Miren, acá tiene 3 filas. Esta es la matriz C de forma 3 por 1. 3 por 1 porque tiene 3 filas, miren, 1, 2, 3 y solamente una columna. Entonces, es matriz columna porque solamente tiene una columna. Y luego está la matriz fila porque solo tiene una fila. Sus dimensiones son 1 por 3. Una fila y miren, tiene 3 columnas. Obviamente, pues puede, en el caso de acá de la matriz columna, puede tener más filas, ¿verdad? Pero la condición es que solo tenga una columna. Igual acá, la condición es que solo tenga una fila. Y la matriz nula es aquella cuyos elementos son todos ceros. Si por ejemplo, esta aquí tuviera 0 y 0, es una matriz fila, pero al mismo tiempo decimos que es matriz nula porque todos sus elementos son ceros. Eso es lo que significa la matriz nula. Cualquier duda que tengan, pueden hacer. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a lo que nos interesa, ¿verdad? Que son las operaciones con matrices. Y primero vamos a trabajar el producto escalar, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos dos matrices, está la matriz A y la matriz B. La matriz A tiene dimensiones 2 por 3. Esto significa 2 filas, 3 columnas. Lo mismo es con la matriz B. 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Bueno, cuando hablamos de producto escalar es cuando un número escalar, ¿sí? Un número cualquiera,
se multiplica por la matriz. ¿Y cómo se va a resolver? Se va a multiplicar ese número por cada uno de los elementos. Entonces observemos, miren, aquí tenemos la primera operación que dice 2A. Entonces copiamos el número 2 y en lugar de la letra A vamos a escribir la matriz con cada uno de sus elementos. Entonces tiene 0, menos 2, menos 1, 3, 1, 2. Bueno, y ahora multiplicamos para obtener el resultado ahí. Entonces, este número 2 lo voy a multiplicar por todos los elementos. Y cada elemento lo voy a colocar en su posición, ¿verdad? Entonces digo, 2 por 0, 0. Ahora, 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Entonces ahí ya multipliqué todos los elementos por 2. Y este es el resultado de ese producto escalar. Ese es el producto escalar. Cuando se multiplica un número por una matriz. ¿Alguna duda ahí con ese procedimiento? Vamos a hacer acá el de las columnas de materiales. No, profesor. Ahora vamos con el otro. Miren, acá tenemos otro que dice menos 3. Y acá, la letra B. Entonces tenemos la letra B, tiene los elementos. Copio ahí. 1, 3, 0, menos 1, menos 3 y 2. Esos son los elementos de esta matriz. Y entonces vamos a multiplicar aquí por menos 3. Entonces decimos ahí, menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 0, 0. Menos 3 por menos 3, como los signos son iguales, ahí nos va a quedar positivo. Y 3 por 3 es 9. Ahora decimos acá, menos 3 por 3, miramos que ahí los signos son diferentes. Entonces ahí nos va a quedar negativo. 3 por 3, 9. Ahora, menos 3 por menos 1. Los signos son iguales, entonces va a quedar positivo. 3 por 1 es 3. Y ahora menos 3 por 2 es 6. Y como los signos son diferentes, este 6 nos queda negativo. Y entonces ahí tenemos menos 6. Y cerramos ahí. Bueno, entonces, ahí tenemos. ¿Alguna duda respecto aquí a estos procedimientos? ¿Ya lo copiaron para poder avanzar? Sí, profe. Muy bien. Profe, solo una pregunta. Y dígame. Es que nunca sé, le dice 2A, ¿de dónde sacó el 2 y el 3? El menos 3. Esas son las operaciones que se les coloco. O sea, por ejemplo, yo les voy a decir, miren, resuelva la operación 4C, por ejemplo. Y entonces les voy a dar el valor de la matriz. ¿No? O sea, esta es la operación que a ustedes se les propone para que hagan. Ah, está bien, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, ahora vamos a ir con lo siguiente. Una vez que ya aprendimos a resolver el producto escalar, es de las operaciones más fáciles, ahora vamos a resolver suma y resta con matrices. Tenemos las mismas matrices, ¿sí?
Las mismas matrices tenemos acá. Entonces, acá nos dice que solo se pueden sumar o restar las matrices de las mismas dimensiones. Es muy importante que las matrices sean de la misma dimensión. ¿Eso qué significa? Miren, ya dijimos de que esta matriz es de forma 2 por 3, porque tiene 2 filas y 3 columnas. Y esta es también de forma 2 por 3, porque tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, cuando hablamos de que debe de tener las mismas dimensiones, esto significa que las dos matrices o 3, 4 matrices que vayamos a operar tienen que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Ahora, ¿por qué es que debe de tener las mismas dimensiones? Porque se operan, para resolver, se operan los elementos de la posición similar. O sea, por ejemplo, miren, este está en la posición 1, 1, entonces se va a operar con la posición 1, 1 de la otra matriz, ¿sí? La segunda se operaría con el segundo término, el tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Tercero con tercero, aquí y así. Entonces, por eso debe de tener la misma dimensión. Entonces, vamos a resolver primero acá esta suma que dice A más B. Entonces, voy a colocar las dos matrices acá. Tenemos 0, menos 2, menos 1, 3, 1, 2, más 1, 3, 0, menos 1, menos 3 y 2. Entonces, acá vamos a sacar el resultado de esto. Y entonces voy operando. Digo, 0 más 1, 1. Menos 1 más 0, menos 1. 1 menos 3, eso significa una resta. Ahí nos va a quedar 3 menos 1, 2. Y se copia el signo del mayor, menos 2. Ahora voy aquí. Menos 2 más 3. Aquí también tenemos una resta. 3 menos 2 es 1. Como se copia el signo del mayor, entonces ahí es positivo. Ahora dice acá, 3 menos 1, 2. 2 más 2, 4. Si observan y se dieron cuenta, no necesariamente todos los números se sumaron, ¿sí? Algunos números se restaron, eso es de acuerdo a los signos. Y como siempre se siguen aplicando las leyes de signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan, se copia el signo del mayor. Lo que me indica que es una suma de matrices es el signo que está entre ellas. Ahora vamos a ver la diferencia que va a haber respecto a la suma de la resta. Ahora tenemos acá una resta. Entonces, miren, realmente una resta la podemos ver como una suma con un número negativo, podríamos decirlo así. Entonces, lo que vamos a hacer es de que les voy a mostrar dos formas. Una es para que no tengamos dos signos, ¿verdad? Entonces, voy a copiar la matriz A, que es 0, menos 2, menos 1, 3, 1 y 2. Ahora voy a escribir acá, más, pero como este tiene menos B, ¿qué va a significar ese menos B? Este va a significar un cambio de signo, ¿sí? Este va a significar un cambio de signo para los términos de la matriz B. Entonces voy a escribir los números y luego vamos a cambiar los signos. Ahí escribí los números de la matriz B, pero vamos a cambiar los signos. Entonces miren, F1 es positivo, entonces aquí va a ser negativo.
El 0, ahí no hay necesidad porque ustedes saben que el 0 es un elemento neutro. Aquí este 3 es negativo, entonces aquí va a ser positivo. Este 3 es positivo, aquí va a ser negativo. El 1 es negativo, aquí va a ser positivo. El 2 es positivo, aquí va a ser negativo. Y entonces, esto nos va a hacer entonces ya solamente ir operando ahí las dos acá. Entonces decimos, miren, 0 menos 1 menos 1. Entonces, ¿por qué lo hago de esta manera? Para no preocuparnos de el signo que vamos a tener en medio, que es el signo más, ¿verdad? Si lo dejáramos como menos y aquí colocáramos los mismos, entonces tendríamos en juego 3 signos por analizar. Entonces, ahí es en donde se complica un poquito. Entonces, mejor le cambiamos los signos a la matriz que tenga el signo menos para que sea más sencillo. Entonces, vamos ahí, menos 1 más 0 menos 1. 1 más 3, 4. Menos 2 menos 3, miren, signos iguales se suman, entonces 5, menos 5. 3 más 1, 4. 2 menos 2, 0. Y entonces esa es la respuesta de esta operación. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, Ya copiaron esos ejemplos para poder borrarlos y así tener espacio para los otros. ya, profe. Estas matrices las voy a dejar ahí, miren. Lo que dice ahora es, la matriz A dice 2 y la matriz B dice ahí 4. Voy a borrar ahí. Dice menos 4. Pues, en este caso, tenemos ahí una resta, pero primero vamos a resolver los productos escalares, ¿sí? Entonces vamos ahí. Primero tenemos que multiplicar por 2. Entonces decimos 2 por 0, 2, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 1, 2, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. Ahí ya resolví esto. Ahora miren, aquí lo voy a cambiar a positivo. Y aquí voy a incluir el signo de una vez dentro del paréntesis. Entonces, 4 por 1, 4. Como los signos son diferentes, entonces menos 4. 4 por 0, 0. Ya saben que ahí no hay necesidad de signo. 4 por 3, 12. Como los signos son iguales, entonces ese 12 queda positivo. 4 por 3, 12. Como estos signos son diferentes, entonces ahí nos queda negativo. 4 por 1, 4. Y los signos son iguales, entonces nos queda positivo. Y 4 por 2, 8. Pues ahí los signos son diferentes, entonces nos queda negativo. Pues ahí ya resolvimos los productos escalares, ahora sumamos, ¿sí? Entonces decimos acá, 2 menos 4, ahí tenemos una resta, 4 menos 2 es 2, y se copia el signo del mayor, menos 2. Ahora tenemos acá menos 2 más 0, nos queda menos 2. 2 más 12, 14. Ahora, menos 4, menos 12. Ahí, como los signos son iguales, entonces se suman. 4 más 12, 16. Y se copia el signo del mayor, menos 16. 6 más 4, 10.
Y ahora 4 menos 8, signos diferentes, se restan. 8 menos 4 es 4 y se copia el signo de mayor que es el 8, entonces menos 4. Y entonces esta es la respuesta. Muy bien. Así está. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a estos procedimientos que trabajamos. Por el momento no. Entonces, así estaría muy bien. Independientemente de cuántos elementos tengan las matrices, si son más pequeñas o son más grandes, el procedimiento es el mismo, ¿sí? El procedimiento va a ser el mismo. Lo único que nos tenemos que dar cuenta es que sí sean de las mismas dimensiones, ¿sí? Esto que analizamos acá. Es decir, que las matrices que vamos a operar tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si no tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas, no se va a poder operar, porque entonces nos van a hacer falta elementos en alguna de las matrices para poder resolver. Bien, entonces ahí estamos, chicos, así estaríamos terminando el día de hoy. Nos vemos en el siguiente periodo.